nos lleva a un estado mayor cada instante. Él nos provoca a buscar más de su presencia. Él nos llevó a esta mañana a hacer una adoración diferente. ¿Ustedes lo vieron? Cosas que nunca antes hacemos, porque no son cosas que se nos ocurren a nosotros. Nosotros estamos en un contexto intelectual donde nos dicen hay que hacer 5 canciones, un aplauso y seguir. Pero el Espíritu nos llevó a otra cosa. Y empezó a pasar el Espíritu entre nosotros y algunos empezaron a tener ciencia, revelación, palabra, profecía. El Espíritu Santo hace eso. Y si esa es la adoración que a Dios le agrada, en espíritu y en verdad, no quiere una adoración intelectual, no quiere un show, no quiere un recital. Él quiere que le adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y el pastor Oscar nos dio una palabrita, un versículo. Y días atrás el Espíritu Santo nos habló de Marcos 13, ¿recuerdan a ustedes? ¿No? Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, prepárenme la barca porque la gente viene sobre mí. Y digamos que el Señor sentía como los oprimían. La gente quería tocar su manto, querían liberación. Y dice que cuando se acercaban las multitudes, venían las plagas sobre Jesús. Así literalmente las plagas caían sobre él. Y aún más, dice que los demonios venían y caían, se postraban al lado de Jesús. Y más, daban voces, pero no podían tocarle. Entonces el Señor, contando esta secuencia, dice, rogó al Padre para que nos dé autoridad, palabra que tomó el pastor esta mañana, que venimos hablando en estos días. Por eso decimos, esto está guiado por el Espíritu. Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre toda enfermedad. Autoridad. ¿Sobre qué más? Sobre demonios. Usted sabe que usted anda por la calle y ve las personas muy bonitas, pero a veces están tan llenas de demonios que no sabemos qué es lo que tienen adentro. Yo le cuento, pastor, ayer contaba en una experiencia que tuve allá en esta campaña, esta cruzada con TV Joshua. Dios me habilitó algo que en un tiempo tuve y se me había apagado, pero me habilitó Dios. ¿Sabe que Dios habilita los dones? A ver, ¿cuántos dicen Dios tiene que habilitar los dones? Diga conmigo, Dios tiene que habilitarlo. Dios te los dio, no te los sacó, pero perdiste la habilidad y Dios me habilitó. Entonces uno de los dones que me habilitó en el don de ciencia es ver los demonios cómo están en las personas. Y cuando el profeta Joshua golpeaba, era como una tierra que salía y eran los demonios, y a veces parecían pequeños pero eran poderosos sobre las enfermedades. Golpeaba y salían los demonios. Y yo en un momento me espanté, digo, ¿qué estoy viendo? Hasta temí que algo me estaba pasando a mí. Dije, a ver si todavía me liberan a mí. Y no, el Señor me estaba mostrando cosas poderosas. Y ahí me encontré con algunas personas conocidas de Argentina también. Y una de las cosas que vi es no solamente cómo salen los demonios, sino qué demonios tienen las personas. Y eso a mí dije, Señor, lo que me faltaba, ahora veo demonios por todos lados, me asusté. Porque veía a las personas y tenían nombres, y algunos de ellos eran demonios de ceguera, demonios de prostitución, demonios de contrabando, demonios de mentiras. Y todos tenían sus nombres, se llamaban demonios, pero sus caras eran tan desfiguradas y peligrosas que cuando miraba a esa persona que parecía bonita, era una persona totalmente llena de demonios. De hecho, que una de las mujeres el día sábado, muy bonita, una mujer, pero tan endemoniada, pobrecita, era una pastora. Y eso a mí me preocupó porque no quería que eso salga por televisión. Porque yo la había visto en la zona de pastores, VIP, y estábamos charlando ahí todos y conversábamos. Pero esa mujer era una pastora, estaba con un pastor. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que el título no nos engrandece a nadie. Lo que nos engrandece es la presencia de Dios. Porque ahí el que no tiene presencia de Dios, yo le voy a decir, días atrás conversaba con algunos hermanos y decía, la unción no se pierde, lo que se pierde es la presencia. Saúl fue ungido y no perdió esa unción de ser ungido. Aún David no lo quiso tocar porque era el ungido de Jehová.
pero ella no tenía presencia. Muchos están ungidos, nadie puede decir lo contrario. Fuiste ungido rey, seguís siendo rey, pero sin presencia de Dios. El problema es cuando alguien pierde la presencia de Dios. Cuando pierde la presencia de Dios, la ocupa otro. Y de esto se trata. Por eso vamos a hablar muy breve, ya que se nos pasó un poco el horario. Y en Marcos capítulo... Vamos a leer Marcos capítulo 1 y 35. Son 2 o 3 secuencias rápidas. Usted sabe que Jesús nos enseñó con su presencia. No hay ningún seminario que pueda igualarse a la gloria de Dios. Cualquier toque del Espíritu es mayor que cualquier seminario que pueda ser de años. A mí se me ha caído toda la idea de lo que era cuando estudiaba, y cuando el Espíritu Santo me tocó, se me cayó toda mi formación, porque Dios me sorprendió. Seguramente vamos a encontrar fariseos de este tiempo que van a discutir y pelear contra esto. Seguramente alguien va a decir esto no es de Dios. Seguramente alguien va a decir los milagros ya pasaron, las lenguas pasaron, pero cuando te digo que el Espíritu Santo te toca, ¿no es cierto por allí, Liliana? Se te cae toda la imagen. Amén. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1 de Marcos y versículo 35. Esto para que ustedes tomen en referencia que es lo que el Señor hacía, y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que estaban con él, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Qué hacía él? Algunos dicen que echar demonios es doctrina de demonio. Jesús echaba demonios. He trabajado muchos años en relación a las campañas de Carlos Anacondia, hemos viajado juntos, hemos estado en liberación, hemos tenido equipo evangelístico por muchos años sirviendo al Señor. Y cada vez que hacíamos una campaña eran más los endemoniados de lo que imaginábamos. Y muchos de ellos cristianos que se habían apartado o tenían, como dijo mi hermana, una dualidad espiritual. Esas palabras me gustan mucho y me interesan porque no hay que ser duales. Amén. Seguimos leyendo. ¿Saltamos o no? Seguimos. Sí, saltamos. Capítulo 2:1 dice otra vez, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Quiero pararme un poquito en esta situación. Jesús era un hombre que no necesitaba repartir panfletos
decir voy a estar predicando en la casa de tal o voy a ir a hacer un milagro allá, sino que cuando él caminaba ya tenía autoridad espiritual para hacer que todas las personas, no solamente aquellos que tenían necesidades, sino que haya un interés personal. Esa autoridad la tiene usted. Esa autoridad espiritual, cuando usted camina, hay personas que le están observando, que le están mirando. Hebreos capítulo 12 dice, puesto que tenemos tal suma de testigos, dice alrededor nuestro, despojémonos de todo peso y de pecado. La suma de testigos significa que hay gente que nos observa todo el tiempo en nuestro testimonio, pero también es que hay algo espiritual que te acompaña, que habita en tu vida, que camina contigo, y ese se llama el Paracleto, el Espíritu Santo que está en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús caminaba con el Espíritu Santo. Después de haber sido bautizado, dice que el cielo se abrió. Cuando fue bautizado, o cuando iba a ser bautizado, aún Juan el Bautista, viéndolo llegar hacia las aguas, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de atar la cuerda de su calzado. Pero cuando lo vio y observó, el Señor le dijo, mira, Juan, hoy vas a ser mi pastor tú, porque esto le agrada a mi Padre. Entonces dice que era necesario que así fuera, dijo el Señor. Cuando lo bautiza, el Padre se alegra, el cielo se abre. Dice, este es mi Hijo amado. Y dice que todo el mundo escuchó esa voz, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y dice que bajó el Espíritu Santo como una paloma y vino sobre el Señor Jesús. El cielo se había abierto. Hoy el cielo está abierto en este lugar. Cuando el Espíritu Santo está, el cielo se abre, mis hermanos. Dios no baja si no es porque Dios Padre está con nosotros. Pero también quiero decirte que si el Espíritu está en ti, las obras que el Señor hizo, mayores aún harás tú. Y esto es para que no te sorprendas. Como decía el pastor hace un momento, los discípulos salieron, tomaron autoridad de lo que Dios mismo le dio. Y dice que sorprendían los discípulos. ¿Saben qué? Orábamos y los demonios se sujetaban. El Señor terminó diciendo, no se sorprendan de eso, sino sorpréndanse de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. En esta ocasión el Señor Jesús fue haciendo pueblo tras pueblo, predicando y predicando. Pero Él dice que lo primero que leímos es que Él apartaba su tiempo de soledad en el momento donde había menos bullicio, donde nadie requería. Muy temprano, dice ya, todavía estaba oscuro, y dice más, Él se apartaba a orar. Y cuando Él oraba, Él se apartaba seriamente. El Espíritu Santo le hablaba con el Padre, conversaban. Los discípulos estaban preocupados porque no lo encontraban. ¿Dónde está Jesús? Yo no sé si usted se aparta a orar o lo hace simplemente por una costumbre. Pero el Espíritu Santo, cuando te habla, tú tienes que dejar aún de hacer cosas que prácticamente son vanas y apartarte. Dios puede llevarte a probar hasta el último instante a ver si tú eres obediente. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nosotros implementemos la obediencia, porque la autoridad viene por la sujeción y la obediencia. Amén. Entonces el Señor Jesús aquí en esta secuencia primero mostró que Él se apartaba a orar y luego mostró que salía bajo la indicación de Dios. Y hasta ahí todo se manifestaba como algo natural entre nosotros. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. No era mitad hombre y mitad Dios, no, era 100% hombre y 100% Dios. Pero dice más, después hay otra secuencia de un paralítico que se acerca y le dice, Señor, si puedes, tú puedes sanarme, perdón. Sí, dije un paralítico, bien. Y el Señor sana, levanta a los paralíticos, libera a los endemoniados, hasta que llegamos que Él va a Capernaum. Y aquí en Capernaum va a una casa
Y todos se enteraron que Jesús estaba de nuevo en casa. Entonces, todos querían oír a Jesús. Recuerdan que él era peripatético, un hombre que hablaba todo el tiempo. Un hombre que cuando iba para allá, todos iban para allá. Cuando venía para acá, todos vamos para allá. Vieron que siempre hay uno de esos que ya son líderes naturales. Jesús era un líder. Él no necesitaba publicar sus milagros, sino que la gente venía y lo comentaba. Aún más le había dicho a uno que no comente solamente. Era un leproso, perdón, dije paralítico, era un leproso anterior a esta secuencia. Y dijo, ve, da tu ofrenda al templo, pero no digas nada. Y fue y hizo todo lo contrario. Fue y le contó a todo el mundo que él era leproso y ahora estaba sano. Y siempre somos así nosotros, somos como estos que somos un poco menos maduros, pero tenemos que imitar a Jesús. Toda esta historia que estoy contando es que Cristo dijo que seamos como Él, que caminemos como Él, que actuemos igual que Él. Si usted puede decir, yo quiero ser como Cristo, tiene que imitar todo lo que Cristo hizo. Pero acá me quedo parado en una situación que en la casa, en Capernaum, había tanta gente que repentinamente un paralítico era traído a ese lugar y como no tenían dónde entrar, abrieron el techo, sacaron las tejas, rompieron el techo, imagino, ¿quién está haciendo esto? Y rompieron bien el techo, porque obviamente para pasar un paralítico desde el techo, y lo bajaron, y cuando bajaron al paralítico, el Señor Jesús no dijo, levántate y anda. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y acá está el gran milagro. Porque todos se preguntaron, ¿por qué Jesús hasta ahora sanaba y ahora dijo, tus pecados te son perdonados? Precisamente para demostrar que no solamente podía sanar, sino que Él era Dios. Aquí demostró que Él era Dios, porque nadie tenía la facultad de perdonar, solamente Jesús. Los fariseos, los escribas que estaban ahí, empezaron a cavilar y decían, pero ¿cómo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eso es una blasfemia, ¿cómo va a perdonar pecados? Entonces el Señor Jesús, ¿qué les parece a ustedes más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O a ti te digo, levántate y anda. O a ti te digo, paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, yo me quedo pensando en esta parte, entre el milagro de sanidad y el perdón de pecados. Muchos de nosotros hoy día seguimos con el milagro de sanidad, pero no predicamos el Evangelio. Esta porción nos habla de que tenemos que predicar el Evangelio, porque Cristo en ese momento proféticamente perdona los pecados de quien todavía no había muerto. Le estaba dando profecía a un hombre de ser perdonado en un futuro. ¿Me entienden? Jesús todavía no había muerto. Él podía sanar las enfermedades y todos sabemos que según la profecía de Isaías 53 tenía la facultad de profetizar esa sanidad y ser libre, pero Jesús iba a llevar las enfermedades. En la cruz todavía no había muerto. ¿Recuerdan ustedes el caso de esa mujer que tenía flujo de sangre y que ella dijo, si tan solo tocara el manto del Señor Jesús, seré libre, seré sana? Y en la multitud se acercó, gran multitud, pero esta mujer hizo un esfuerzo sobrenatural porque estaba muy debilitada. Hacía 12 años que ella tenía una pérdida de flujo de sangre. A veces cuando vemos una mujer que pasa un mes, tiene anemias, no tiene fuerza, se desmaya, tiene convulsiones, etc. Pero esta tenía 12 años, imagine, había pasado por todos los médicos y los médicos le dijeron nada podemos hacer. Hoy se conoce eso como un cáncer de útero o algo peor quizás. Pero ella dijo, si tan solo tocara ese manto seré sana. Ella no pensaba el manto, pensaba quién poseía ese manto. Si al menos tocara su manto o su sandalia, podía haber dicho, pero ustedes saben que las multitudes iban a tocar su manto luego. Dice que esta mujer se acercó y cruzó las multitudes y empujó a uno y a otro y la empujaron, la pisotearon y extendió su mano y al borde de su manto, dice el borde, tocó de su manto y el flujo de sangre se cortó. Pero Jesús dijo,
¿quién me ha tocado? Y Pedro saltó. Ustedes saben que somos como Pedro. A veces estamos en una reunión como hoy y estamos discutiendo, ¿estará Dios o no estará Dios? ¿Qué pasará? Yo no veo lo que está pasando. Este hombre cayó bajo el poder de Dios, pero no entiendo por qué cae. Yo no me caigo y pongo una pierna atrás y otra adelante. No me voy a caer, no me voy a caer. Y si tú no quieres caer, no importa. Lo que importa es que Dios te toque. Porque cuando Dios te toca, eres transformado, pero cuando Dios no te toca, aunque pases al lado, no hay transformación. Esta mujer dijo, yo voy a tocar el manto de Jesús, pero Pedro lo estaba tocando a Jesús y él no tenía el mismo efecto que ella. Cuando dijo, Señor, todos te estamos tocando, yo también estoy al lado. ¿Por qué dice que alguien te ha tocado? Y Jesús dijo, yo sentí que poder salió de mí. Alguien vino con fe diciendo, si yo toco a Jesús. Este hombre vino con fe, esta mujer vino con fe a buscar. Recibió lo que no se imaginan lo que recibió. Es con fe que usted tiene que venir a tocar el manto, mi hermano. Este Señor Jesús pasó y dijo, Pedro, tú no entiendes. Tú me estás tocando, pero no es con fe, tú me estás cuidando. Esta mujer vino necesitada. ¿Dónde está esa mujer? Temblorosa en el piso. Le dijo, hija, igual que a este hombre. Hijo. Dios no dice hijo a cualquiera. Dios dijo, hijo, aquellos que por la fe llegaron a Jesús. Aquellos que van a tocar a Jesús. Usted puede estar todo el tiempo en una campaña evangelística con el más grande y maravilloso predicador, pero si usted no va con fe, usted no recibe nada. A veces pagamos un precio caro, difícil, y usted dirá, pero está loco, pagó un pasaje hasta allá, durmió en la puerta del estadio, no le importó mojarse. Usted diga que estoy loco, pero yo estoy feliz. Usted diga todo lo que quiera de mí, pero yo estoy feliz. Porque yo he ido como esa mujer del flujo de sangre, buscando tocar ese manto y recibiendo por fe lo que Dios tenía para mí. Amén. Esa mujer dice, Señor, hija, Dios te ha hecho salva de este azote. Todavía no había sido azotado. Estamos hablando en profecía. Jesús habló en profecía al paralítico. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Por eso ellos no entendían. Después de la muerte de Jesús podemos decir que sí, Jesús perdona pecados. Después de la muerte de Jesús decimos, sí, Él llevó nuestras enfermedades. Sus látigos llevaron nuestros dolores, etcétera, etcétera. Pero Él todavía estaba sano. Él hablaba en profecía. Le habló a este ciego, a este paralítico, perdón. Le habló a este enfermo de lepra. Le habló a esta mujer del flujo de sangre en profecías. ¿Qué le dijo? Hija. ¿Sabe cuánto vale que Jesús hoy te diga hijo? Algunos pueden decirle hijos del diablo. Porque dice, apartados de mí, nunca os conocí. Señor, pero echamos fuera demonios. Pero no hiciste lo que yo te pedí. Cuando te llamé, no estabas. Dios tiene hijos, sus hijos. Esos hijos son los que tienen hambre, esos hijos son los que se desvelan por buscar la presencia de Dios. Esos hijos son los que postergan su comida para ayunar y estar en la presencia de Dios. Esos hijos son los que no les importa andar en bicicleta, en motoneta o como quiera, pero ellos dejarán lo que tengan para seguir a Cristo. Como dijo mis hermanos, ellos son aquellos que le entregan todo al Señor porque no tienen duda que Dios les devolverá cuando quiera y estarían felices porque nunca les va a faltar nada. Esos son los hijos de Dios. Por eso le dijo, hija, lo habías perdido todo, pero yo te doy todo lo que tú quieras. En fe viniste a tocar mi manto. Y cuando miro a esa mujer ahí temblorosa, dice yo, hija, Dios te ha hecho salva de este azote. ¿Sabe qué dijo? Ahí está. Yo veía ahí la enfermedad arrancada y esa mujer libre. Era una mujer que ustedes saben que la Biblia cuenta que hay sanidades por fe y sanidades por creer. Esta mujer era una judía, seguramente conocía que Jesús llevaría las enfermedades y que por sus llagas íbamos a ser sanados.
También hay otro caso de un hombre que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, postrado a la orilla del camino, y dijo, él no veía, Jesús, hijo de David. ¿Por qué decía Jesús, hijo de David? Porque él conocía quién era Jesús y que era hijo de David. Eso era un mensaje por fe, era una sanidad por fe, no solamente por creer. Pero también las señales, dijo y prometió el Señor, seguirán a los que creen para su gloria. Amén. A mí me gusta esto de estar empezando a orar por los enfermos bastante. Esta semana que pasó, ni bien llegamos, tuvimos un acontecimiento, antes conté, ustedes no estaban, pero 2 veces el avión cayó precipitamos 2 veces. Pensamos que no llegamos a la cruzada. Cuando bajamos en el aeropuerto todos lloraban. Yo no entendía tanto, porque dije, yo estaba con mi cabeza así, voy a la cruzada, ¿qué me importa esto? La cruzada. Aleluya. Mi cabeza estaba en la cruzada, no estaba en esto. Y todos lloraban y ay. Yo pensé que porque hacía mucho que no se veía. No sabe lo que me pasó. Mi cabeza estaba en Cristo, en lo que Dios iba a hacer conmigo. Yo dije, si toco el manto, algo me pasa. Amén. Apenas llegamos, el pastor que nos recibió allá, no me dio tiempo a respirar ni a bañarme casi. Tenemos que ir a una reunión ya. Pastor, 24 horas de viaje, tuvimos 10 horas de espera en Perú, no sabíamos qué hacer. Ya no sabíamos qué era el colchón ni nada, estábamos dormidos. Por favor, pastor, hay gente que lo están esperando. Lo peor que hay es que te digan que te están esperando a vos. Fui allá y dije, mire, a mí no me esperen al Señor en todo caso. Pero esa misma noche se levantó un paralítico, se sanaron de enfermedades un montón de personas y hubieron libres de maldiciones y enfermedades un montón de personas. Y dijimos, Señor, verdaderamente tú querías que no descanse y llegue a este lugar. Y yo creo eso mismo, que Dios transfiere a uno y otros. Porque la gloria de Dios está en aquellos que la buscan. No está en cualquiera, sino aquellos que la buscan. Aquellos que son capaces de dejar todas las cosas para decir, Señor, tú me elegiste para algo. Capítulo 15, 16 de Juan dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros para que llevéis mucho fruto. Palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesús. Así que crea que Dios tiene algo para su vida. Amén. Y claro, el paralítico se fue a su casa caminando. Pero a él no le importaba ya que caminaba, le importaba que sus pecados habían sido perdonados. Si hay algo que a mí me impresiona es ver una impresionante cantidad de gente diciendo, siento la presencia de Dios y siento convicción de pecado. Porque la señal del avivamiento ni siquiera son los milagros. La señal del avivamiento ni siquiera es un elocuente pastor que predique o evangelista o profeta. La señal del avivamiento es la convicción de pecado en un territorio. Nuestro país es un país muy idólatra y Dios tiene algo para nosotros. Dios te eligió para ganar almas, para que el fuego del Espíritu que transportas sea tan poderoso en esa región, para que la gloria de Dios postrera se manifieste mayor que la primera en tu casa. Tuve una palabra hace un tiempo atrás a unos pastores en Chile y también en México. Nosotros allá en Chile tenemos una congregación también. Nuestro ministerio es un ministerio de restauración de la iglesia y damos coberturas a iglesias que están con pastores con problemas, sin fe, etc. Y yo les dije así porque el Señor me lo dijo así. El avivamiento no viene por una persona que venga de otro país. El avivamiento viene porque Dios levanta a hombres en su propia tierra con toda autoridad. Tú eres el portador del avivamiento de toda la región donde Dios te ponga y ojalá que haya muchos. Y digo también que en Chile también no va a ser que venga un evangelista de otro mundo ni de otro país y produzca el avivamiento. El avivamiento va a ser de los hombres que Dios levantará en sus tierras. Porque Dios tiene que sanar su tierra. Amén. Entonces digo que lo mejor que nos puede pasar
es que Jesucristo nos perdona los pecados. Y llegamos a nuestro hogar llenos de su presencia. Yo quisiera en esta mañana orar, terminar esta parte y dejar que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Les invito a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Cerra tus ojos ahí. Vamos a hacer una oración. El Espíritu Santo nos ha sorprendido en esta mañana. Nos ha sorprendido en muchas maneras. En una adoración nueva, nos ha sorprendido con su presencia, nos ha sorprendido con visita de hermanos, siervos de Dios, ungidos. Nos ha sorprendido porque vemos nuestra vida como un espejo. Y Señor, vemos que somos transformados de gloria en gloria. Algunos de nosotros hace 6 meses ni siquiera pensábamos cómo podría ser este día. Algunos de ustedes hace 6, 7 meses ni siquiera estaban en Cristo y hoy están sirviendo a Dios. Algunos de ustedes hoy van a ser sorprendidos y algo grande va a pasar. Levante sus manos, el Espíritu Santo ya está aquí. El cielo se bajó aquí. Siento que la gloria de Dios cayó en este lugar. Siento que algunos de ustedes en esta mañana pueden decir: Señor, verdaderamente tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios es bueno. Él me ama. Dígalo con sus palabras. Él me ama. Él me ama. Cada vez que nombre y diga Él me ama, Él se manifestará. Dígale: Señor, yo quiero que tú me hables en esta mañana, que tu gloria venga sobre mí. Hay una gloria de Dios en esta casa y Dios tiene grandes cosas para ti en esta mañana. Sé que faltaron unos cuantos hoy porque obviamente, pero Dios te eligió a ti, tú que viniste hoy a buscar del Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre nuestras vidas. Ahora, Dios mío, derrama tu gloria sobre nosotros, derrama tu poder, tu unción. Señor, aquellos que en esta mañana se sienten que no pueden recibir, Señor, quema el yugo ahora, Dios mío, ahí donde estás. Señor, yo te ruego que la gloria de Dios ahora destruya todo yugo y toda maldición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, ahí está, ahí está, ahí está. Wow, siento que Dios está ahora en este lugar. Ahí está su gloria sobre ti. Los enfermos en esta mañana van a ser sanos, libres por el poder del Espíritu de Dios. Los oprimidos en esta mañana son libertados en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú puedes creer que Dios tiene algo para ti. Entonces ven a buscarlos. Yo te voy a decir, ven a buscarlos. Ven a buscarle, ven a tocar su manto, ven a decir: Señor, yo quiero también esa bendición. Yo quiero esa bendición. Quiero que tú me libertes de toda opresión y quiero la bendición. Ustedes son jóvenes, dice el Señor, y voy a poner en ustedes mi presencia. Y voy a traer a los jóvenes, voy a atraer a los niños y voy a empezar a darles visiones, sueños. Dios está haciendo algo muy fuerte en usted en esta mañana. Puede decirle: Señor, dame más de tu presencia.